Zacatecas. Estimado Carlos, bienvenido, buenas tardes, qué gusto saludarte, bonito miércoles, ¿cómo estás? Gracias, Manuel, buenas tardes, muy bien, un saludo para ti, para todo tu auditorio, con mucho calor en Zacatecas, 21 grados centígrados, para nosotros es bastantito calorcito, así es que estoy todo No. sudoroso, pero bueno, pues es que aquí por la altura, al nivel del mar, pues siempre es muy frío, hace bastante viento, es ideal Zacatecas para las energías renovables, energías limpias, ojalá que volteen a ver a nuestro estado, siempre muchísimo viento, siempre muchísimo sol, y más ahora con la destrucción de las mineras. Antes una tercera parte era semidesértico, ahora ya 2/3 partes de nuestro estado por las mineras es semidesértico, se puede aprovechar mucho con los paneles solares y principalmente con la energía eólica y pues con calorcito, pero con el gusto de estar aquí, con mucho calor por tanta información que está sucediendo, Manuel. Están el reducto pírrico golpista, que no es oposición, están con todo, no quieren perder nada de sus privilegios. Correcto, estimado Carlos. Pues sí, en efecto, es temporada de calor y están los ánimos encendidos. Por eso, permíteme iniciar preguntándote qué opinas de esta nueva afrenta de la Suprema Corte del ministro José Luis Alcántara Carrancá para que el proyecto, el decreto ya establecido en el Diario Oficial de la Federación y aprobado por el Congreso de la Unión, tanto en diputados como en senadores, que la Guardia Nacional se anexe a la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, el señor José Luis Alcántara Carrancá dijo, no, es inconstitucional, va para atrás. Y esto se va a discutir el próximo lunes, Carlos. Se necesitan 8 votos, parece difícil, pero el simple hecho de que se plantee si debe pasar o no cuando ya estuvo un proceso legislativo, pues parece una provocación no solo al presidente, sino que también a los que respaldan al gobierno de López Obrador, Carlos. Pues es un flagrante, como bien dices, Manuel, una agresión no solamente al presidente López Obrador, sino a dos verdaderos y reales poderes de la Unión. Sé que siempre se ha dicho que son 3 poderes, pero la propia Constitución mandata que el poder radica en el pueblo, radica en las mayorías, y pues el judicial no es electo por voto, no quieren que se les elija por voto porque siguen calificando a la mayoría aplastante de mexicanos como ignorantes. Entonces aquí, una sola persona como Alcántara Carrancá quiere ir en contra de 2 de los poderes, del poder legislativo, como ya lo mencionas tú, diputados federales, senadores de la República, que ya avalaron, y el poder ejecutivo, con López Obrador, que envía esa iniciativa, que además ya fue proclamada, ya es legal porque ya salió publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, un solo personaje que debería de garantizar la justicia en la nación, pues está haciendo lo que han hecho históricamente, Manuel, auditorio, han estado en contra del pueblo de México. ¿Cuánta gente está en la cárcel siendo inocentes? Voy a poner un solo caso por ir identificando en el análisis por qué están actuando de esta manera personajes como Alcántara, Juan Luis González Alcántara Carrancá. El caso de Israel Vallarta. Israel Vallarta, con alrededor de 17 años en la cárcel sin ser juzgado, porque no lo pueden juzgar y mucho menos condenar porque no le han encontrado absolutamente nada. Y todo eso es por seguir las instrucciones, las órdenes de Calderón Hinojosa y de la amiga de Calderón Hinojosa, que es la mujer esta de apellido, que además ni se apellida así, del caso, ya se me escapó ahorita, recuerdo el nombre, o si me ayudas, Manuel, te lo agradeceré. Cosío. No, de la señora esta muy cercana a García Luna, Calderón Hinojosa. Isabel Miranda de Wallace. Isabel Miranda de Wallace, que ni Wallace ni nada. Y bueno, pues ahí está Israel Vallarta. Pero, ¿quién es José Luis González Alcántara Carrancá? La propia página de la Suprema Corte de Injusticias de la Nación, porque si fuera la Corte que genera justicia a toda la nación, pues sería diferente. Debemos recordar que nació el 19 de agosto de 1949, licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, con mención honorífica. Además, tiene especialidades en finanzas públicas, maestría en relaciones internacionales por la Escuela Fletcher
de Derecho y maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, así como diversos cursos en universidades en otros países. Pero es importante recordar que Alcántara Carrancá llega a ministro de la Corte en el año 2018, les doy la fecha, fue el 20 de diciembre de 2018 a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, designado por el Senado de la República, y nada más y nada menos, vino a suplir su predecesor, es un impresentable golpista, empleado de Claudio X González, que se llama José Ramón Cosío Ruiz. ¿A qué intereses? ¿A qué intereses atiende este personaje? Porque no son los intereses del pueblo de México, no son los intereses de los ciudadanos. Si en una encuesta que respetuosamente propongo, Manuel, que has hecho encuestas muy importantes en tus redes sociales, si se le llegase a preguntar a la ciudadanía a quién le tienen más confianza, a quién quieren que les brinde seguridad, las policías municipales, las policías estatales, ministeriales o la Guardia Nacional. Yo estoy seguro que la mayoría van a votar por la Guardia Nacional. Si les preguntamos qué quieren, que se desaparezca la Guardia Nacional o que siga existiendo, la mayoría van a decir que sigue existiendo. En otra pregunta, ¿tienes confianza? ¿En quién confías más? ¿En la Guardia Nacional o en las policías preventivas, estatales, municipales? Van a votar a favor de la Guardia Nacional. Pero otra pregunta contundente sería, ¿en quién confías más? ¿En la Corte o en la Guardia Nacional? Pues obviamente que tenemos más confianza en la Guardia Nacional porque los intereses de Juan Luis González Alcántara Carrancá no son los intereses del pueblo de México, no son los intereses de la nación, no está procurando hacer justicia porque, como se dice en tauromaquia, a toro pasado, ahora él ve una presunta inconstitucionalidad, que no es así. Ellos hablan de militarismo cuando debemos de recordar que el que sacó el ejército sin reglas, el que sacó el ejército a lo tonto y que nadie le dijo nada, ni la Corte se inconformó, ni el legislativo, se llama Ernesto Zedillo Ponce de León, que además el maestro Paco Cruz en sus libros ha plasmado con sus investigaciones, ha patentado que el propio Ernesto Zedillo Ponce de León creó al que ahora se conoce como el Cártel de los Zetas. Cuando se volvió a sacar al ejército a las calles, Manuel, fue en la docena trágica panista. Recordemos que sacaron al ejército mexicano, los vistieron de color caqui, las tanquetas que traía el ejército mexicano, quitaron todo lo pixeleado, las pintaron de color caqui y les nombraron gendarmería, pero eran elementos castrenses. Y el otro que sacó ya de manera flagrante al ejército, más contundente, se llama Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y qué decir de Enrique Peña Nieto, que traía el ejército masacrando a la sociedad civil en ejecuciones extrajudiciales? ¿Quiénes fueron los que militarizaron el país? ¿Quiénes fueron los que tuvieron? Fox tuvo al parecer, cercano a su primera esposa, un general del ejército, lo tuvo como procurador general de la República. Hemos tenido generales en el Congreso de la Unión, senadores de la República, diputados federales en tiempos del PRI, luego con el PRIAN. ¿Quiénes son los que han militarizado a la nación? Pues es obviamente que el reducto pírrico golpista, que no es oposición, que no quiere por nada del mundo que la sociedad mexicana, el pueblo de México, tengamos bienestar, tengamos seguridad, porque quieren que regrese el Estado narco, quieren que regresen los narcogobiernos, quieren regresar las narcopresidencias y quieren regresar ese sistema que estuvo operando Genaro García Luna, Manuel. Y a esta lista se suma, Carlos, parece, ya hasta estoy, te lo juro, te lo prometo, cansado de repetir esta lista que pues hicimos ya hace un mes, que la Suprema Corte, bajo la presidencia de Norma Piña, ha liberado las cuentas bancarias de
Linda Cristina Pereira, de Luis Cárdenas Palomino, se han liberado a Rosario Robles, se han parado a Cabeza de Vaca y su operador financiero. Y ayer, pues el colmo de los colmos, se ampara también para cancelar una condena de 50 años al famoso secuestrador El Mocha Orejas. Bueno, parece que cuando ya se toca a fondo, sigue no escalando, sigue hundiéndose más la Suprema Corte y el Poder Judicial. O sea, yo no veo ya de dónde se puede utilizar un ámbito de confianza cuando estamos viendo la liberación, cuando estamos viendo que se le están otorgando amparos cada vez más y más a estos personajes. Bueno, a tal grado, Carlos, que no ven nada de eso la oposición. Pero el día de ayer, que fue liberada, no una orden de aprehensión, ojo, sino que, bueno, sí, en efecto, que se iba a investigar a Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, por la muerte de 40 migrantes en las instalaciones del INEM en Ciudad Juárez. Ahí es una celebración inmediata, pero ¿qué acaso no están viendo toda la vorágine, esta espiral que está causando el Poder Judicial? Parece también que hay selectiva justicia a los ojos mediáticos de la prensa y de la oposición en el caso político, Carlos. Pues es que debemos de recordar que la Corte, Emanuel, como parte del Estado mexicano, forma también parte pues mal llamado poder, el judicial, forma parte junto con ese tipo de changarros, de medios que desinforman, incomunican, siguen mintiendo, se burlan de sus audiencias, les dan a tole con el dedo y también son cómplices ese tipo de medios de la desgracia nacional, forman parte de un término excelente que abrevó, creó, se le achaca a él, otros dicen que no fue a él. Yo me voy a referir a Michelangelo Bovero, este filósofo, politólogo, etcétera, que dijo y creó lo que se conoce como la caquistocracia, el gobierno de los peores, que eso fue lo que tuvimos en la tiranía y dictadura priista, luego en la dictadura y tiranía compartida prianista, y hasta el 2018, que todavía estuvo Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tema? Aquí hay una responsabilidad grande, Manuel, para esta mujer, Norma Piña, que impuso Peña, entre otros, y que atienden a los intereses de esos expresidentes de la República, dos espurios, como es Enrique Peña Nieto, que ahora ya sabemos que sí se robó la presidencia de la República utilizando recursos de procedencia ilícita, y el otro, flagrantemente, que se robó la presidencia, que se llama Felipe Calderón Hinojosa. Ellos pusieron a la mayoría aplastante de los que están ahorita de ministros. Otros que ha propuesto el presidente López Obrador también le dieron la espalda, como Carrancá. ¿Por qué los propuso López Obrador? Porque Carrancá, si vemos, publicaba algunas columnas en algunos diarios, etcétera, y se veía que era un hombre progresista, un hombre que quería de alguna manera que hubiese justicia para la nación, pero en cuanto llegó a ponerse el vestidote ese que se ponen, pues ya ahí cambió completamente. ¿Y por qué fue el ataque brutal en contra de Yasmín, de la ministra Yasmín, que era quien iba a llegar como presidenta de la Corte, Yasmín Esquivel? Pues fue para hacerle un lado, para poder poner a uno de sus operativos que se llama Norma Piña. Y aquí la responsabilidad también, Manuel, es por parte de Yasmín Esquivel, porque Yasmín Esquivel la han difamado, la han calumniado diciendo que plagió una tesis, pero no dice nada de las investigaciones de nuestro amigo el maestro Ricardo Sevilla, de que el que se dice doctor sin tener doctorado, que es Enrique Graue, rector del UNAM, y que ha llenado de neoliberales a esta importante institución académica, educativa, no solamente en nuestra nación, sino en América Latina, la UNAM, pues muy prestigiada, y está llena de neoliberales, está llena de conservadores, con alguien que le dicen doctor sin ser doctor, sin tener doctorados, a otros les dicen maestro sin tener maestría. Entonces, Manuel, Yasmín no debió de haberse quedado callada, Yasmín debió de haber ido hasta las últimas consecuencias, porque debemos de recordar que hubo un momento en el que mismo Graue dijo, hasta aquí,
esto se acaba, ya no vamos a seguir, no vamos a dar respuestas, porque no tienen los fundamentos para ir en contra de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué sucede? Se queda callada, ella no quiere ir a fondo, ensalzan a Norma Piña, y aquí está ahorita todo el desastre que se está haciendo, no solamente contra Yasmín Esquivel, sino principalmente en contra del pueblo de México, que ese grupúsculo que hemos mantenido y que tanto ha saqueado a nuestra nación, odian, desprecian al pueblo de México, Manuel, y ellos quieren regresar a tener pues todo lo que siempre han tenido. Por eso impiden. ¿Qué de inconstitucionalidad hay? El que haya personal bien alineado, con un alto rango de honor, bien adiestrados en el manejo de armas, etcétera, etcétera, para que nos brinden seguridad, que nos cuiden a los mexicanos. Te regreso los micrófonos con lo siguiente. Se acaba de detener el día de ayer en Matehuala a quien debía de garantizar seguridad en Matehuala y en San Luis Potosí, y está involucrado con el tema de los migrantes secuestrados, y que ya no eran ni 15, ni 25, ni 35, eran 100, y había personas ahí secuestradas, y está detenido en Zacatecas, en el sexenio pasado y en el quinquenio anterior, con Miguel Alonso del Verde Ecologista, con el priista Alejandro Tello Cristerna, tuvieron operando dentro de la Policía Estatal Preventiva a un colombiano, así se le llamaba el colombiano. Muchos medios independientes, políticos zacatecanos también, como el licenciado Luis Medina Lizalde, fundador de Morena en Zacatecas, el Oso Medina se le conoce, denunciaban que el tal colombiano era el jefe de plaza y era el que estaba incendiando nuestro estado. Pues estos gobernadores prianistas nunca hicieron nada. Miguel Alonso, insisto, propuesta del Verde Ecologista, como ahora David Monreal, que es propuesta del Verde Ecologista también en Zacatecas, y bueno, pues se disparó esta situación grave, y este personaje hizo matanzas, desapareció personas, secuestró, asesinó, traficaba con drogas y todo. No sucedió nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que hubo este relevo, y tengo que decirlo, hasta ahora que llegó el gobierno de David Monreal, por fin se le pudo echar el guante a este personaje que está en la cárcel, pero sabemos que en los estados y en los municipios la mayoría de las policías están infiltradas por el crimen organizado. No todos están del lado del crimen organizado, pero ¿qué pueden hacer los poquitos policías que quieran actuar con decoro, con honradez, en beneficio de la sociedad? Así es que la Corte, pues también está dejando en el desamparo a la sociedad, y creo que esto es completamente indecible, pero ya tenemos una herramienta, Manuel, se llama consulta, y esperemos que ahora con Guadalupe Tadei, si nos juntamos los ciudadanos, si le pedimos al presidente López Obrador que nos apoye, porque yo ya no confío en los diputados federales ni en los senadores de la República, aunque sean de Juntos Hacemos Historia, no hacen nada, le dejan todo al presidente López Obrador. Podemos hacer una consulta y podemos hacer que se reforme todo el mal llamado poder judicial y que sea verdaderamente un poder electo por el pueblo, porque también, con esto regreso a los micrófonos, Manuel, están atentando contra la democracia. Ellos no quieren democracia, ellos quieren seguir decidiendo por encima de la mayoría de los mexicanos. En esa parte estricta, déjame decirte que tienes toda la razón, porque es más fácil que San Lázaro, estrictamente la Cámara de Diputados, pueda proceder con consultas de participación ciudadana, que el otro método, que es el único con el cual se ha podido hacer la revocación de mandato y el del juicio a expresidentes, que es juntar 2.100.000 firmas de papel a través del instituto de las INES, juntarlas y llevarlas y presentarlas. Bueno, era más sencillo hacerlo a través de diputados, pero pues por alguna razón no se quieren comer ese pescadito, y al final terminan siendo los ciudadanos que juntan de manera cuasi milagrosa, déjame decirte, con esfuerzos extraordinarios en las 32 entidades federativas para entregar inmensidad de firmas y que se hayan llevado a cabo hasta este momento 2 consultas populares, Carlos. Carlos, permíteme meter a la mesa el tema de esta carnicería que hay en torno en el Senado y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Los medios de comunicación se han encargado, sobre todo de la fuente legislativa del Senado, como Excelsior y demás, en afirmar que Adán Augusto López prácticamente ha sometido y ha subyugado no solamente a los senadores de Morena, sino también a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a todo, que el Senado prácticamente es
no Palpatine, sino el propio Adán Augusto López. Y de repente sale en conferencia de prensa Kenia López Rabadán, primero, en una total falta de respeto, va y pega un cartel a las puertas de una reunión privada que tienen los senadores de Morena con el secretario de Gobernación, y luego, inmediatamente después, los medios de comunicación van le dicen popularmente el chacalódromo, y rápido a entrevistar. ¿Qué tiene que decir, senador? Es el número 3, no lo vamos a poner mucho, me disculpo de antemano por exponer este material, Carlos, vamos a ver, escuchar el número 3. Diputadas de Morena que están en contra de esto, diputado. Señor secretario, le tomo la palabra, acepto esa invitación y le pido que precise día y hora para reunirse conmigo, que no dé dilaciones y que no trate de generar algún tipo de cortina de humo. Le acepto la invitación. Espero hoy una invitación formal, seria, con día y hora, y aquí estoy de frente para decirle en su oficina por qué tiene que venir al Senado y darle la cara. No, bueno, no, disculpa, pero la risa gana, Carlos. Prácticamente lo único que faltó fue una pistola en la 100 para demandar tal acto, pero incluso el propio Adán Augusto López responde muy serenamente, debo de decir, ante este cuestionamiento que también tenemos en producción. Ahora sí vamos a ponerlo, Adri. Puedo hablar por mí. Pues ellos están en sus derechos de pedir, de exigir que uno comparezca, pero si quieren que un servidor comparezca ante el Pleno del Senado, la Cámara de los Senadores, yo lo hago con mucho gusto, nada más que tiene que haber una mayoría que lo apruebe. Si no lo aprueben, pues el derecho de las minorías se termina o se queda en la exigencia, en algunos casos en la estridencia, pero yo le invito a la senadora López Rabadán a que vaya a mi oficina y platicamos de ese y de otros temas. Es lo que dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Carlos, bueno, pues si quieren que comparezca, voten, pero necesitarán mayoría que evidentemente no poseen, y aún así, sin comparecer, dice, bueno, pues si quiere hablar, vayamos a mi oficina. Pero Kenia, que está en abierta campaña para la candidatura del PAN para ser jefa de gobierno, pues ve bastante atractivo esta carnicería con el secretario de Gobernación. ¿Qué opinas, Carlos? En primer lugar, es una vulgar, una grosera Kenia López Rabadán, que asumiendo pues ser no puedo decir una dama, ¿verdad? Pero por ser mujer, cree que tiene la patente de corso para insultar, para ofender, para humillar a quien se le pegue la gana siendo varones, porque pues si algún varón le pudiese responder, a lo mejor pues habría alguna situación. El género tanto es para lo masculino como para lo femenino. Que no se equivoque Kenia López Rabadán. Segunda equivocación de muchas de Kenia López Rabadán, es increíble que una senadora de la República diga que es ilegal, inconstitucional, que no lo dijo con esas palabras, el que esté el secretario de Gobernación, el que maneja la política interna de la presidencia de la República, y así ha sido en nuestra nación, se reúna con la bancada de su partido. Nada de ilegalidad hay ahí. ¿Qué no tiene Morena un coordinador? ¿Por qué permitieron que fuera a ser esa estridencia, dijo Adán Augusto, ese show, digo yo? Porque le encanta hacer show. El reducto pírrico golpista que no es oposición en el Senado, Manuel Auditorio, convirtieron el Senado, la Casa del Pueblo, igual que los diputados federales locales, es la Casa del Pueblo, el poder legislativo, lo han convertido en un circo, y más que en un circo, en una jungla, con especies carroñeras. Hay buitres, hay zopilotes, hay hienas en
en esa mal llamada oposición, que ante cualquier evento de mortandad por accidentes como los lamentables en Chihuahua, de ahí quieren sacar inmediatamente raja política sin importarles en realidad la vida de esas personas ni respetar el luto de los deudos. Todo por lo que tú dices, por sacar una raja política. ¿Quién es Kenia López Rabadán, Manuel Auditorio, para exigirle al secretario general de gobierno, que ganó una elección en Tabasco con una mayoría aplastante, que luego el presidente López Obrador le pidió que le apoyara en la Secretaría de Gobernación porque Olga Sánchez Florero pues, no hacía nada, o bueno, sí hacía para lo que ella está, es neoliberal, pero Adán Augusto pues es un político de verdad, un político de veras. ¿Cuándo ha ganado una elección Kenia López Rabadán? ¿Quién se cree ella como para que el secretario general de gobierno vaya con ella, porque según ella da la cara, es muy valiente, para que se siente con ella y le explique lo que ella quiere que le explique? ¿Quién votó por ella, Manuel Auditorio? Está ahí, como siempre, llega a esos cargos de manera plurinominal. Recordemos que antes de llegar al Senado estaba de achichincle de Ciro Gómez Leiva, en uno de los espacios donde Ciro desinforma, miente, calumnia, tergiversa y es cómplice de la desgracia nacional. ¿Quién es Kenia López Rabadán? ¿A quién representa? Absolutamente a nadie, porque los legisladores debemos de recordar que son representantes populares y no representa absolutamente a nadie Kenia López Rabadán, suponiendo que haya salido por elección. ¿Cuántos votaron por ella? Juntos Hacemos Historia tiene la mayoría aplastante de votos. Ya lo dijo Adán Augusto, que vaya ella a su oficina. ¿Por qué tiene que ir a Adán Augusto? Que vaya ella. ¿Quiere saber algo? Que vaya ella. Está como Xóchitl Gálvez, Manuel, que sigue insistiendo en su derecho de réplica en la mañanera con el presidente López Obrador, porque la mencionó el presidente López Obrador. Pues el derecho de réplica, la ley dice que en el espacio, en el tiempo en el que se haya hablado de alguien en medios de comunicación, es obligatorio dar el derecho de réplica los mismos minutos. Entonces, Xóchitl Gálvez fue mencionada, que serían un minuto, pues un minuto va a tener para decir lo que ella tenga que decir, pero Xóchitl Gálvez no fue mencionada en un medio de comunicación. Es una conferencia de medios que da el presidente de la República para informar al pueblo de México. No fue en ningún medio de información. Xóchitl Gálvez es una senadora de la República que, como bien dice López Obrador, pues tiene ya los espacios para hacer lo que ella quiere. ¿Qué va a replicar? ¿Más de lo mismo? ¿Qué quiere Kenia López Rabadán? Pues hacerse la víctima, como siempre lo hace. ¿Para qué quieren llevar a Adán Augusto? Pues para el show, para el circo. Van, insultan, ofenden. Al momento en el que van a responder, como en las glosas, por los informes del presidente López Obrador, pues todo ese grupúsculo, mal llamado oposición, se salen y dejan ahí solo a los miembros del gabinete. Creo yo que esto es show, un show, por cierto, muy barato, y donde Kenia López Rabadán, Manuel, regreso a los micrófonos, está demostrando la brutal ignorancia que tiene en el ejercer dentro del Senado y que ni siquiera conoce las propias leyes del Senado, por lo que anda haciendo, no conoce la Constitución, no sabe cuáles son las funciones del secretario general de gobierno, en este caso se llama Adán Augusto López. Y en la imagen, Carlos, bien, gracias, Ricardo Monreal, que es el coordinador. La fotografía habla por sí misma. A ver, la pura foto, Adri, nada más. Si nos fijamos, está rojo, está muy colorado, Ricardo Monreal, véanlo. Está rojo, correcto, rojo. Correcto. Y al todo lado... eso habla, todo eso, perdón, Manuel, todo eso habla sí. mucho, todo eso habla mucho. Ahí está el otro, el tal Güero Velasco, que es compadre de la hija de Ricardo Monreal. Se llama Catalina la hija, es compadre de bautizo. Es coordinador. ¿Dónde está el coordinador del PT, que nada más está Monreal? No, también los otros partidos, el PT y el Verde Ecologista, pues sí han estado beneficiando en las elecciones. ¿Qué han hecho, Manuel? Nada, perdón por la interrupción. No, para nada, estimado Carlos, pues prácticamente dejando a su suerte a Adán Augusto. Digo que tampoco es que los necesite demasiado,
pero haces bien en señalar el lenguaje corporal de ambos, de Manuel Velasco y de Ricardo Monreal, porque muchos incluso asumen que luego el fuego amigo en plan de, híjole, llegan ciertas preguntas, y hay que recordar que Monreal es presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, y no es secreto que la JUCOPO domina también los presupuestos que se le dan a los medios de comunicación, así que ese tendido de manos luego suele ser de muy ñaca ñaca, ¿no? De te saludo, te abrazo, pero ahí viene el golpe. Y Manuel, mira ahorita que me recuerdas para el auditorio que Ricardo Monreal tristemente sigue siendo el presidente de la JUCOPO. Si Ricardo Monreal, con el poder que tiene, que muchos analistas dicen que Ricardo Monreal se adueñó de manera total, completa, porque es el que maneja el presupuesto, de todo en el Senado, si Meme Yamel lo ha denunciado que en el Senado no se hace nada sin que se entere Ricardo Monreal, ¿crees tú, Manuel, que Ricardo Monreal no sabía de lo que estaba operando Kenia López Rabadán? ¿Por qué se prestan los medios? Porque también son eso que tú comentas, van al chacaleo, son como chacales, como hienas. ¿Cómo no fueron a atender los asuntos? Pero van al golpeteo, van a otro tipo de asuntos. Veamos las conferencias de medios del reducto pírrico golpista que no es oposición, nunca los cuestionan. Siempre van y les preguntan cosas para que ellos se luzcan atacando a los de Juntos Hacemos Historia. Entonces, de verdad, Ricardo Monreal no se enteró de lo que le iban a hacer a Adán Augusto. Yo creo que sí. Y más seguro estoy, Manuel, que Adán Augusto sí sabe que Ricardo Monreal estaba enterado del show que le iba a armar, o que armó, mejor dicho, Kenia López Rabadán, Manuel. Sí. Y te lo digo por experiencia, no solamente los periodistas y los políticos, es muy difícil madrugar a Adán Augusto López Hernández, y más conociendo que va recurrentemente al Senado, pues hacer el trabajo de fontanería. Mira que tener que negociar por ser el secretario de Gobernación con esta gente, Manuel Velasco y el propio Ricardo Monreal y otros líderes de bancada, bueno, pues al final ese trabajo es el que terminó resucitando reformas como el de la Guardia Nacional, que fue el tema con el que abrimos este diálogo, Carlos, hoy la Suprema Corte quiere desechar. En fin, vamos a ver qué termina sucediendo en las próximas horas y días. Carlos, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, como todos los miércoles, bastante puntual y preciso y agudo. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Te agradezco mucho, maestro. Gracias. Gracias, muy fácil, amable auditorio, Manuel, con que pongan en el buscador de su preferencia Carlos Aguirre Informa, nos va a encontrar en Facebook, en Twitter y en YouTube. Conduzco también 2 espacios, un informativo en la mañana, 8 de la mañana, ahí estamos haciendo radio por internet, en la noche diálogos, entrevistas, análisis, denuncias, críticas, periodismo social, crónicas, editoriales, etcétera, etcétera. Manejamos varios de los géneros periodísticos y pues los invito en la noche, es a las 9 de la noche, toda hora del centro en la República Mexicana, en la mañana a las 8 y pues les invito a que se suscriban, síganos también en Facebook, en Twitter también síganos, denle me gusta en Facebook, mejor dicho, a nuestra página. Y pues yo quiero agradecer mucho, ojalá que nos puedan acompañar, ojalá que nos puedan apoyar con sus likes, suscribiéndose a nuestro canal. Ya estamos por llegar a los primeros 3,000 suscriptores, todos orgánicos. Muchas gracias por la atención. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Manuel. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semanita. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Aguirre. Y sí, vayan todos a suscribirse al canal Carlos Aguirre Informa, en donde vamos a dejar en unos breves segundos la liga en la caja de los comentarios para que vayan directamente a suscribirse. Carlos, un fuerte abrazo, cuídate mucho, si todo sale bien, nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, gracias.